16 de septiembre de 1810. Un cura de pueblo toca las campanas en la madrugada. No está llamando a misa, está convocando a la guerra. Su nombre es Miguel Hidalgo, y su grito en Dolores desencadenará 11 años de sangre, traiciones y transformaciones que nadie imaginó. Pero aquí está lo que no te cuentan en la escuela. Hidalgo murió fusilado sin ver su sueño cumplido. Morelos corrió la misma suerte, y quien finalmente consumó la independencia, Agustín de Iturbide, había pasado una década combatiendo a los insurgentes. ¿Cómo es posible que un movimiento iniciado por liberales termine en manos de un militar realista? ¿Por qué los héroes que iniciaron la lucha nunca vieron el México independiente? ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que ocurría al otro lado del Atlántico, en España? Si te quedas hasta el final, entenderás que la independencia mexicana no fue lo que te enseñaron. Fue más compleja, más contradictoria y definitivamente más fascinante. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque esta historia te va a cambiar la forma en que ves a México. Para entender por qué estalló la insurgencia en 1810, necesitamos retroceder 2 años. En 1808, Napoleón Bonaparte invade España y obliga al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII a abdicar. En su lugar, coloca a su hermano José Bonaparte en el trono español. La noticia llega a la Nueva España como un terremoto político. Si el rey legítimo ya no gobierna, ¿quién tiene autoridad sobre América? ¿El virrey? ¿Las juntas españolas que resisten a Napoleón? ¿O acaso los propios novohispanos? En la Ciudad de México, el ayuntamiento, dominado por criollos ilustrados, propone una idea revolucionaria. Si la soberanía recae en el pueblo en ausencia del monarca, entonces la Nueva España debería gobernarse a sí misma, mientras Fernando VII recupera el trono. No están hablando de independencia aún, sino de autonomía temporal. Pero para los españoles peninsulares que controlan el comercio, las minas y la burocracia, esta propuesta es inaceptable. Significa perder privilegios, poder y riqueza. El virrey José de Iturrigaray, que curiosamente simpatiza con los criollos, comienza a considerar la idea. Grave error. En la noche del 15 de septiembre de 1808, exactamente 2 años antes del Grito de Dolores, un grupo de comerciantes y militares peninsulares irrumpe en el Palacio Virreinal, arresta a Iturrigaray y lo destituye. Es un golpe de Estado. Instalan a un anciano militar, Pedro de Garibay, como virrey títere. Con este acto, los peninsulares envían un mensaje claro. No habrá autonomía, no habrá negociación. La Nueva España seguirá siendo una colonia sometida, pero la semilla está plantada. En pueblos y ciudades, en tertulias y conspiraciones nocturnas, los criollos ilustrados comienzan a reunirse. No todos son radicales. Muchos solo quieren reformas. Otros sueñan con algo más. En Querétaro, una de estas conspiraciones toma forma. Se reúnen en la casa del corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. Entre los conspiradores están Ignacio Allende, militar criollo de prestigio, Juan Aldama y un cura de 57 años que todos subestiman, Miguel Hidalgo y Costilla. Hidalgo no es el estereotipo del cura humilde. Es un intelectual, culto, que habla varios idiomas, lee a los filósofos ilustrados franceses y dirige talleres artesanales en su parroquia de Dolores. También tiene hijos con varias mujeres, lo que escandaliza a la jerarquía eclesiástica, pero lo acerca al pueblo. Su casa es un centro de tertulias donde se discute política, filosofía y la situación de la Nueva España. No es un hombre de acción,
sino de ideas. Pero las circunstancias lo convertirán en líder. El plan original de los conspiradores es levantarse en armas en diciembre de 1810, cuando tengan suficiente apoyo militar. Pero en septiembre, la conspiración es descubierta. El corregidor Domínguez, que conoce la trama, se ve obligado por las autoridades a arrestar a su propia esposa Josefa. Ella, encerrada en su habitación, logra enviar un mensaje de advertencia a través de un cómplice. La noticia llega a Allende y luego a Hidalgo en las primeras horas del 16 de septiembre. Hidalgo y Allende se enfrentan a una decisión imposible: o se lanzan ahora mismo sin preparación, o esperan a ser arrestados y ejecutados. Hidalgo, el intelectual que todos creían incapaz de liderazgo militar, toma la decisión más audaz de su vida. Ordena tocar las campanas de la iglesia. Son las 5 de la mañana. El pueblo se congrega confundido. ¿Qué celebración es esta? Hidalgo sube al púlpito y pronuncia palabras que cambian la historia. No hay registro exacto de lo que dijo, pero sabemos el efecto. Convoca al pueblo a levantarse contra el mal gobierno, contra los gachupines que explotan la tierra, contra la opresión. No grita «Viva la independencia» como nos enseñaron en la escuela. Grita «Viva Fernando VII» y muerte al mal gobierno. La insurgencia en sus inicios no busca separarse de España, sino corregir los abusos del sistema colonial y defender los derechos del rey legítimo contra los usurpadores franceses. Es una distinción crucial que muchos ignoran. Hidalgo está encabezando una rebelión dentro del marco de lealtad monárquica, al menos en apariencia. Lo que sucede después nadie lo anticipó. El llamado de Hidalgo prende como pólvora. En cuestión de días, miles de indígenas, mestizos y campesinos se suman a la insurgencia. No vienen con disciplina militar ni armas sofisticadas. Vienen con machetes, palos, hondas y sobre todo con siglos de agravios acumulados. Las haciendas son saqueadas, los almacenes vaciados, las autoridades españolas ejecutadas. Lo que comenzó como una conspiración criolla se convierte en una explosión social sin control. Allende, el militar profesional, observa horrorizado. Esto no era el plan. Querían un movimiento ordenado, controlado, dirigido por oficiales capacitados. En cambio, tienen una turba enardecida guiada por la ira y la venganza. Hidalgo, por su parte, no intenta controlar completamente a sus seguidores. Entiende que esta fuerza desatada es su única arma contra el poder militar español. Es un pacto fáustico: utilizar la violencia popular para derrocar el orden colonial, aunque eso signifique perder el control del movimiento. El ejército insurgente crece exponencialmente. Para finales de septiembre, Hidalgo comanda cerca de 80,000 hombres. Es un número abrumador, pero también un problema logístico monumental. No hay suficiente comida, armas ni organización. Avanzan hacia ciudades importantes. Toman Guanajuato, donde ocurre uno de los episodios más sangrientos: la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Los españoles y criollos realistas se refugian en este granero fortificado. Los insurgentes lo asedian durante horas. Un minero apodado el Pípila, según la leyenda, se protege con una losa de piedra en la espalda y prende fuego a la puerta de la Alhóndiga. Esto permite a los insurgentes entrar. Lo que sigue es una masacre. Cientos de refugiados, combatientes y civiles por igual son eliminados. Mujeres, niños, comerciantes, todos perecen en la furia. Hidalgo, cuando se entera, no castiga a los responsables. Allende está furioso.
Sabe que este tipo de violencia indiscriminada solo endurecerá la respuesta realista y alejará a los criollos moderados que podrían apoyar la causa. Y tiene razón. La élite criolla, que inicialmente pudo haber simpatizado con ideas de autonomía, ahora ve en Hidalgo una amenaza al orden social. No quieren una revolución que cuestione la propiedad, la jerarquía racial o el sistema de castas. Quieren reformas dentro del sistema, no la destrucción del sistema mismo. La violencia de Guanajuato marca un punto de no retorno. La insurgencia se radicaliza y la contrainsurgencia se endurece. El ejército insurgente avanza hacia la Ciudad de México. En el Monte de las Cruces, a las afueras de la capital, se enfrentan a las fuerzas realistas en octubre de 1810. Contra todo pronóstico, los insurgentes ganan. La Ciudad de México está prácticamente indefensa. Hidalgo podría tomarla. Pero aquí ocurre uno de los misterios más grandes de la historia mexicana. Decide retirarse. Las razones se debaten hasta hoy. Algunos historiadores sugieren que Hidalgo sabía que no podía controlar a sus tropas en la capital y temía una masacre aún peor que Guanajuato. Otros creen que sobreestimó las fuerzas realistas que se reorganizaban. Allende presiona para avanzar, pero Hidalgo ordena la retirada. Es una decisión fatal. Nunca más estarán tan cerca de la victoria total. El momento se pierde y no regresará. Mientras se retiran, las deserciones comienzan. Los campesinos e indígenas, que se unieron esperando un triunfo rápido, ven que la guerra se alarga. Regresan a sus pueblos. El ejército se reduce. Las fuerzas realistas, comandadas por Félix María Calleja, se reorganizan. Calleja es un militar brillante y despiadado. Entiende que debe combatir la insurgencia con contundencia absoluta. Implementa una política de tierra arrasada. Pueblos que apoyen a los insurgentes son arrasados, sus habitantes castigados. En enero de 1811, Hidalgo y Allende enfrentan a Calleja en el puente de Calderón, cerca de Guadalajara. Los insurgentes aún superan en número a los realistas, pero carecen de disciplina, armas adecuadas y coordinación. Calleja ataca con precisión. La batalla se decide cuando un proyectil realista cae en un depósito de municiones insurgente. La explosión causa pánico. Las tropas de Hidalgo huyen en desbandada. Es una derrota aplastante. Hidalgo y los líderes insurgentes huyen hacia el norte, esperando llegar a Estados Unidos y conseguir apoyo. Pero en marzo de 1811, en Acatita de Baján, son traicionados por Ignacio Elizondo, un oficial insurgente que cambia de bando. Hidalgo, Allende, Aldama y otros líderes son capturados. Los llevan a Chihuahua, donde son juzgados. Hidalgo, como sacerdote, es sometido a un proceso de degradación eclesiástica antes de poder ser ejecutado. Lo despojan de sus hábitos y de su dignidad clerical. El 30 de julio de 1811, Miguel Hidalgo es fusilado. Tiene 68 años. Sus últimas palabras, según algunos relatos, son una petición de perdón a Dios y a sus compatriotas. Su cabeza, junto con las de Allende, Aldama y Jiménez, es cortada y exhibida en jaulas de hierro en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. Es un mensaje brutal. Esto es lo que les espera a quienes se rebelen. Las cabezas permanecerán allí durante 10 años, hasta que la independencia finalmente sea consumada. Con Hidalgo muerto, la insurgencia podría haberse extinguido. Pero no fue así. En el sur, otro cura ha tomado las armas. Su nombre es José María Morelos y Pavón. A diferencia de Hidalgo, Morelos es estratega militar, disciplinado,
y tiene una visión política mucho más clara. No busca solo derrocar a las autoridades españolas. Quiere transformar la sociedad novohispana desde sus cimientos. Y si quieres saber cómo este hombre estuvo a punto de lograrlo, sigue viendo, porque su historia es aún más impresionante. Morelos no proviene de la misma clase que Hidalgo. Es mestizo, hijo de un carpintero, y conoce la pobreza desde niño. Trabajó como arriero antes de ingresar tardíamente al seminario, donde coincidió brevemente con Hidalgo, quien fue uno de sus maestros. Cuando Hidalgo lanza el grito de Dolores, Morelos acude a su llamado. Hidalgo le encarga organizar la insurgencia en el sur, una región estratégica que controla rutas comerciales clave entre el puerto de Acapulco y la Ciudad de México. Morelos toma la tarea en serio. Mientras Hidalgo dirige multitudes desorganizadas, Morelos construye un ejército disciplinado. Recluta con cuidado, entrena a sus tropas y desarrolla tácticas de guerrilla efectivas. No busca batallas campales contra fuerzas realistas superiores. En cambio, ataca líneas de suministro, asedia ciudades estratégicas y evita enfrentamientos donde lleva las de perder. Es un maestro de la guerra irregular, algo que Calleja y otros comandantes realistas aprenden a temer. Entre 1811 y 1813, Morelos logra victorias impresionantes. Toma Oaxaca, controla gran parte del sur y establece un gobierno insurgente funcional. Aquí es donde su visión política se hace evidente. Morelos no solo quiere expulsar a los españoles, quiere construir una nación nueva basada en principios de igualdad y justicia. En 1813, convoca el Congreso de Chilpancingo, donde se proclama la independencia de México de manera formal y se redacta la primera Constitución mexicana. Los documentos producidos por Morelos son revolucionarios. En sus sentimientos de la nación, propone la abolición de la esclavitud, la eliminación de las castas, la distribución equitativa de la riqueza y la soberanía popular. Son ideas radicales para su época, más avanzadas incluso que las de muchos movimientos independentistas en América. Morelos imagina un México donde indígenas, mestizos y criollos sean ciudadanos iguales, donde la riqueza de las minas y la tierra beneficie a la nación entera, no solo a una élite. Pero estas ideas también lo convierten en enemigo de muchos criollos conservadores. Al igual que con Hidalgo, la élite criolla ve en Morelos una amenaza al orden establecido. No quieren igualdad social, quieren poder político sin cambiar la estructura económica. Además, para 1814, la situación en España cambia drásticamente. Napoleón es derrotado y Fernando VII regresa al trono español. Muchos insurgentes que luchaban en nombre del rey legítimo pierden su justificación ideológica. ¿Cómo rebelarse contra un rey al que juraron lealtad? Morelos, sin embargo, no vacila. Para él, la lucha ya no es sobre quién gobierna España, sino sobre la libertad de México. Continúa combatiendo, pero las fuerzas realistas, reorganizadas y reforzadas desde España, presionan cada vez más. Calleja, ahora virrey, coordina una campaña sistemática de contrainsurgencia. Pueblos insurgentes son sometidos, líderes capturados o eliminados, y la red de apoyo de Morelos se desmorona gradualmente. En noviembre de 1815, Morelos es capturado mientras escoltaba al Congreso insurgente en su huida. Como Hidalgo, es sometido a un juicio eclesiástico y civil. La Inquisición lo degrada y lo entrega a las autoridades seculares. El 22 de diciembre de 1815, José María Morelos es fusilado en San Cristóbal, Ecatepec. Tiene 50 años. Con su muerte,
La insurgencia organizada colapsa. Entre 1815 y 1820, la Guerra de Independencia entra en una fase de declive. Los grandes líderes han caído. Los ejércitos insurgentes se fragmentan en guerrillas dispersas que controlan regiones aisladas, pero no representan una amenaza real al gobierno virreinal. Vicente Guerrero en el sur y Guadalupe Victoria en Veracruz mantienen viva la resistencia, pero sin recursos, sin apoyo popular masivo y sin una estrategia coordinada. La independencia parece un sueño frustrado. Mientras tanto, en España ocurre algo inesperado que cambia todo. En 1820, una revolución liberal obliga a Fernando VII a restaurar la Constitución de Cádiz de 1812, un documento progresista que limita el poder del rey, establece libertades civiles y reduce privilegios de la Iglesia y la aristocracia. Para los criollos conservadores de la Nueva España, esto es una pesadilla. No quieren reformas liberales, no quieren perder sus privilegios eclesiásticos ni sus propiedades. Aquí entra en escena Agustín de Iturbide, un militar criollo que durante toda la década anterior había combatido a los insurgentes con eficacia y brutalidad. Iturbide no es un idealista. Es ambicioso, pragmático y oportunista. Entiende que el equilibrio político ha cambiado. Los criollos conservadores, que antes apoyaban al gobierno virreinal, ahora temen más a un gobierno liberal español que a la independencia. Iturbide ve una oportunidad. En lugar de seguir combatiendo a Guerrero, Iturbide se reúne con él en febrero de 1821. La reunión es histórica. El militar realista que persiguió insurgentes durante años y el guerrillero insurgente que nunca se rindió pactan una alianza. Iturbide propone el Plan de Iguala, un documento que garantiza la independencia de México bajo 3 principios: religión católica, unión de todos los mexicanos sin distinción e independencia de España. Es un plan diseñado para atraer tanto a insurgentes como a realistas conservadores. El Plan de Iguala es brillante porque ofrece algo a cada facción. A los insurgentes les da la independencia que buscaban. A los conservadores les garantiza que la Iglesia mantendrá sus privilegios y que el orden social no será alterado. A los criollos les promete el poder que nunca tuvieron bajo el dominio español y propone que un príncipe europeo, preferiblemente español, gobierne México como monarca constitucional. Es una independencia conservadora, no revolucionaria. La respuesta es abrumadora. En cuestión de meses, las guarniciones militares, los ayuntamientos y las provincias se adhieren al Plan de Iguala. El último virrey, Juan O'Donoghue, recién llegado de España, entiende que no tiene fuerzas para resistir. En agosto de 1821, firma los tratados de Córdoba con Iturbide, reconociendo la independencia de México. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, así llamado por las 3 garantías del plan, entra triunfante a la Ciudad de México. Después de 11 años de guerra, México es finalmente independiente. Pero la nación que nace es profundamente diferente de la que imaginaron Hidalgo y Morelos. No hay igualdad social, no hay redistribución de la tierra, no hay abolición real de las castas. En cambio, la élite criolla, que durante 300 años estuvo subordinada a los peninsulares, ahora controla el poder. Iturbide se convierte en emperador de México en 1822, aunque su reinado dura menos de un año antes de ser derrocado. La independencia que se consuma en 1821 es una paradoja histórica. Fue iniciada por hombres que querían transformar radicalmente la sociedad.
y terminó en manos de quienes querían preservar el orden colonial sin España. Hidalgo y Morelos murieron sin ver su México. Guerrero, quien sí vivió para ver la independencia, sería traicionado y ejecutado en 1831. Iturbide, el consumador, también sería fusilado en 1824, cuando intentó regresar del exilio. Entonces, ¿qué fue realmente la independencia de México? No fue una ruptura limpia. Fue un proceso contradictorio, donde las ideas de libertad, igualdad y justicia se mezclaron con ambiciones personales, intereses de clase y la resistencia al cambio. Los héroes que celebramos iniciaron una lucha que no pudieron terminar. Los que la terminaron traicionaron, en muchos sentidos, los ideales originales. Y si quieres entender el México de hoy, necesitas entender esta complejidad. Antes de continuar, si este documental te está pareciendo interesante, suscríbete y activa la campanita, porque hay mucho más por descubrir sobre nuestra historia. Y ahora hablemos de lo que nunca se menciona en las versiones oficiales: las contradicciones, los mitos y las consecuencias que aún vivimos. Uno de los mitos más grandes es que la independencia fue una lucha unificada del pueblo mexicano contra España. La realidad es que fue una guerra civil, mexicanos contra mexicanos. Los ejércitos realistas que combatieron a Hidalgo y Morelos estaban compuestos mayoritariamente por novohispanos, no por españoles peninsulares. Mestizos, indígenas y criollos lucharon en ambos bandos. Familias se dividieron. Hermanos combatieron en lados opuestos. Otro mito es que los españoles fueron expulsados y México quedó libre. Muchos españoles permanecieron en México después de la independencia, conservaron sus propiedades y continuaron siendo parte de la élite económica. No hubo una ruptura total. De hecho, el propio Plan de Iguala buscaba un príncipe español para gobernar México. La independencia fue más un divorcio político que una revolución social. También está el mito de que todos los insurgentes eran patriotas desinteresados. Algunos lo fueron, sin duda, pero otros vieron en la guerra una oportunidad de ascenso social, botín o venganzas personales. La insurgencia fue tan compleja y contradictoria como cualquier movimiento humano. Hubo heroísmo genuino, pero también violencia indiscriminada, traiciones y crueldad. Y quizás el mito más importante, que la independencia resolvió los problemas de México. No lo hizo. Las desigualdades sociales continuaron. La concentración de la tierra en pocas manos persistió. Las divisiones raciales, aunque oficialmente abolidas, se mantuvieron en la práctica. México independiente heredó las estructuras coloniales y tardó décadas, si no siglos, en comenzar a desmantelarlas. Las guerras civiles del siglo XIX, la Reforma, la Revolución de 1910, todos fueron intentos de resolver problemas que la independencia dejó sin respuesta. Entonces, ¿por qué celebramos la independencia? Porque a pesar de todas sus contradicciones, marcó el inicio de la construcción de una identidad nacional. Fue el momento en que México dejó de ser una colonia y comenzó el largo, doloroso y aún inconcluso proceso de convertirse en una nación. Hidalgo y Morelos, con todas sus fallas, plantaron las semillas de ideas que todavía resuenan: igualdad, justicia, soberanía popular. Sus vidas y muertes también nos recuerdan que los héroes históricos son humanos. Hidalgo era brillante, pero también errático, incapaz de controlar las fuerzas que desató. Morelos era visionario, pero también intransigente, lo que lo aisló políticamente. Iturbide era astuto, pero también egoísta,
y su ambición personal destruyó lo que pudo haber construido. No fueron santos. Fueron hombres con virtudes y defectos, tomando decisiones en circunstancias imposibles. La historia real de la independencia de México no es la narrativa heroica que nos enseñaron en la escuela. Es más complicada, más oscura, pero también más humana y más verdadera. Es una historia de coraje y cobardía, de idealismo y traición, de esperanza y desilusión. Es una historia que todavía estamos escribiendo, porque las preguntas que planteó Hidalgo en 1810, sobre quién tiene poder, cómo se distribuye la riqueza y quién define la identidad mexicana, siguen sin respuestas definitivas. Y aquí va una última reflexión antes de terminar. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque estas historias importan. Entender de dónde venimos nos ayuda a comprender hacia dónde vamos. La independencia de México no fue un evento, fue un proceso, y ese proceso continúa cada vez que cuestionamos la injusticia, cada vez que exigimos igualdad, cada vez que nos preguntamos qué significa ser mexicano. Hidalgo tocó las campanas en Dolores hace más de 200 años. Morelos redactó sus sentimientos de la nación con la esperanza de un país más justo. Guerrero resistió cuando todo parecía perdido. Iturbide aprovechó el momento para consumar lo que otros iniciaron. Todos ellos, con sus contradicciones, construyeron los cimientos de México. Ahora nos toca a nosotros decidir qué México queremos construir sobre esos cimientos. La historia no termina, sigue escribiéndose, y todos somos parte de ella.